Hola chicos, buenas noches nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Han tenido 10 minutos para descansar un poquito, para tomar un poco de agua quizás. ¿Cómo están? ¿Están con ganas de seguir o están cansados? Yo tengo ganas de comer, la verdad. ¿Están con ganas de comer? No habrá recreo, profesor. Es hora de la cena, profesor. Un poquito de consideración. 10 minutos más. Eh, no, lamentablemente no podemos hacer eso. Lo que sí pueden hacer, miren, una de las ventajas de las clases virtuales es que ustedes pueden comer. Claro, pueden comer mientras están viendo la diapositiva, ¿no? No hay ningún problema por eso. Yo no me, Y no si me ofendo, pregunta, no profesor, me molesto. si me pregunta Bueno, justo cuando estoy comiendo. entonces vamos a hacer lo siguiente. Los primeros minutos, los primeros 20 minutos, no voy a preguntarle a nadie, ¿ya? Simplemente yo voy a exponer y las preguntas las voy a hacer después, como que les doy tiempo a los que quieran comer algo, ¿de acuerdo? Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Por supuesto, pueden comer mientras están viendo esto, ¿no? Así de repente el tiempo pasa más rápido también. Tenemos que hacer un esfuerzo, miren, nosotros tenemos un horario bien exigente, ¿no? Tenemos 2 clases en un solo día. Yo sé que es pesado, yo sé que es sábado, mucha gente querrá salir, divertirse, aunque ahora estamos en pandemia, ¿no? Pero aún así hay algunas posibilidades, pero tenemos que hacer un esfuerzo para continuar. Esta clase, según nuestro horario, empieza exactamente a las 8:50 y termina a las 10:20. Más o menos a las 10:10 yo voy a estar pasando la asistencia de esta segunda sesión, ¿ya? Más o menos a las 10:10. Si se me olvida, por favor, Angie, te voy a pedir que me hagas recordar. Angie, ¿está por aquí? Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien. Si se me olvida, me haces recordar, por favor, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Muy bien. En esta segunda clase de la semana, vamos a empezar el estudio de la parte más sencilla de la lógica. ¿De qué parte estamos hablando? ¿Recuerdan la diapositiva? Lógica proporcional. Lógica, otra vez. Proposicional. Proposicional, profe. Proposicional, correcto. Lógica proposicional. También denominada lógica de proposiciones, ¿ya? También denominada lógica de proposiciones. Entonces vamos a aprender algunos conceptos importantes de la lógica proposicional. Muy bien. ¿Recuerdan la última diapositiva de la clase anterior? ¿Qué partes tenía la lógica proposicional? ¿Se acuerdan? Contaba con Las variables. premisas y una conclusión. Premisas y conclusión. Ya, no. Eso de premisas y Preposiciones conclusiones. y Con variables, profe. Escuchen. Operadores. Escuchen. Eso de premisas y conclusión eran las partes de un razonamiento. Yo estoy hablando de la última diapositiva, la última, en la que vimos que la lógica proposicional tenía contaba con... conectores. Así es. Conectores y preposiciones. No, mejor. Proposiciones. Proposiciones. Variables y operadores. Exacto, sí, variables y Se operadores. llaman variables proposicionales. ¿Ya? Las variables proposicionales. Por si acaso lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Las variables proposicionales, lo estoy escribiendo en el chat, nadie escriba en el chat, por favor, nadie escriba en el chat. Las variables proposicionales son las variables P, Q, R, S, T, etcétera. Ahí tienen las variables proposicionales. En lógica es usual empezar con la letra P, porque viene de proposición, ¿no? Entonces las variables proposicionales pueden ser con P, con Q, R, S. Sin embargo, también pueden ser con otras letras. También podría ser, por ejemplo, con A, B, C, D, en fin, ¿no?
En realidad, cualquier letra también puede ser con X, con Y, con Z y así. En general, cuando ustedes vean letritas en minúscula o en mayúscula, son variables proposicionales. Lo usual es trabajar con P, Q, R, S, T, pero también se puede trabajar con A, B, C, D, X, Y, Z, en fin, todas esas son variables proposicionales. Muy bien. Asimismo, vamos a trabajar con operadores proposicionales. Con operadores proposicionales. Los operadores proposicionales también se denominan conectores. De repente en matemática lo han visto con el nombre de conectores, ¿no? Por ejemplo, uno de esos operadores es la conjunción, ¿ya? Cuyo símbolo es esa letrita. Eso que parece un triangulito sin su base, ¿no? Ya, esa es la conjunción. También vamos a tener otros símbolos, como por ejemplo la disyunción, que es como una V, ¿no es cierto? También vamos a tener el condicional, que es una flechita que tiene un sentido, ¿no? Ahí está. También vamos a tener el bicondicional. ¿Alguien sabe cómo es el símbolo del bicondicional? Una rayita, una flecha mirándose a los dos lados. Hacia adelante. Eso. Una flechita de doble sentido, ¿no? Eso. Muy bien. También vamos a tener otro operador, que es el operador negación. No. Eso ¿Me me escuchan? seguro, siempre salgo. ¿Me escuchan o no? Sí, sé profesor. Profesor. Ya. También vamos a trabajar con la negación. Ahí está, la negación. Ese es el símbolo que voy a usar para la negación. Parece una letra L, pero en otro sentido, ¿no? Ya, ese es el símbolo que vamos a trabajar, que vamos a usar para representar la negación. Eso es lo que vamos a ver hoy día, en esta sesión que es sumamente sencilla, sumamente elemental. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profesor. Profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora les voy a mostrar la diapositiva. Por favor, me avisan cuando la vean. Ya se puede visualizar, profesor. Ya se puede visualizar. ¿Qué dice la primera diapositiva? Operadores de lógica Operadores de proposicional. lógica proposicional. Operadores de lógica proposicional. Lean bien, ¿ya? Operadores de lógica proposicional. Oigan, si ustedes se fijan, ¿cuántas diapositivas hay? 3. 3 nada más. Esa es toda la clase. 3 diapositivas, nada más. Pero es bastante. Bueno, hay algo de contenido, pero no es mucho, no es mucho. Solamente tienen que concentrarse, ¿de acuerdo? Muy bien. Díganme si ya pueden ver la diapositiva en pantalla completa. Sí, profesor. Ya, excelente. Ahí lo tienen. Vamos a ver operadores de lógica. Profesor, ¿se le fue el audio? No se le escucha, profe. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profesor, ahora sí. Profe. Muy bien. Ahora sí se lo escucha.
Muy bien. Les decía que el día de hoy, en esta sesión, vamos a estudiar los operadores de lógica proposicional. Por favor, si hay algo que no entienden, me pueden interrumpir, ¿ya? Pueden prender su micrófono e intervenir, ¿de acuerdo? Hola, Sí, chicos, profesor. ¿me escuchan o no? Sí, profesor. Por favor, si hay algo que no entienden, me interrumpen nomás, me preguntan. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con los operadores unarios. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar la palabra unario? ¿De uno? Así es. Tiene que ver con la palabra uno. Pero, ¿un qué? Un operador. Solo Ya. un operador. Solo Mm, un operador. No. Una preposición. ¿Una qué? Una proposición. Ah, ya, eso está mejor. El operador es diferente de la variable proposicional. La variable proposicional puede ser P, Q, R, S. Esa es la variable proposicional. El operador es el símbolo que afecta a la variable. La conjunción, la disyunción, etc. Cuando yo digo operador unario, estoy hablando de un operador que afecta a solamente una variable proposicional. Repito, cuando yo digo operadores unarios, estoy hablando de operadores que solamente afectan a una variable proposicional. ¿Eso se ha entendido? Sí, profesor. Eso significa que también hay operadores de otro tipo. Hay operadores binarios. A ver, ¿quién me dice cómo funcionaría un operador binario? Afectando Con dos variables. proposición. Así es. Un operador binario Profesor. afecta a dos. Dime. Disculpe, ¿está presentando pantalla? Sí, estoy mostrando una diapositiva. ¿La están ¿Solo viendo? dice operadores unarios? Sí, solo dice operadores Ay, unarios ya. por ahora. Pensé que era mi internet. Gracias. Ya. Muy bien. Entonces, los operadores binarios afectan a dos variables proposicionales. En cambio, los operadores unarios afectan a solamente una variable proposicional. Muy bien. ¿Qué cosa era P? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosa era P? Una variable. Una variable proposicional. Una variable proposicional. ¿Ya? Su nombre completo. P es una variable proposicional. Muy bien. ¿Cuántos valores tiene en lógica una variable proposicional? 2. Muy bien. Solamente puede tener dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Verdadero y falso. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Muy bien, tienen razón. Entonces vamos a poner una tablita. Ahí tengo la variable proposicional B, que solamente puede tener dos valores. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Por esta razón, a esta lógica también la llaman una lógica bivalente. ¿Por qué creen que se llama lógica bivalente? Porque tiene dos variables. Porque ¿Dos variables? No. verdadero y Puede falso. tener muchas Dos variables. valores. Puede ser verdadero o puede ser falso. Vamos a ordenarlos. Se llama lógica bivalente porque sus variables pueden tener solamente dos valores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Ahí está. La variable proposicional P puede ser verdadera o puede ser falsa. Ya está. Ahora,
voy a poner aquí al costado los 4 operadores unarios. El primer operador se va a llamar F1, el segundo operador se va a llamar F2, el tercer operador se va a llamar F3 y el tercer operador se va a llamar F4. ¿Por qué se llamaba operador unario? Porque afecta solo a una variable. A una variable. Una variable Porque, proposicional. porque solamente afecta a una variable proposicional. Entonces, F1 es un operador que solo afecta a P. Su audio, profesor, Mire. no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora ya. Sí, profesor. Ahora sí, profesor. Muy bien. Les estaba presentando 4 operadores unarios, ¿no? F1, F2, F3, F4. Vamos a ver cómo se comporta el primer operador, F1. Cuando la variable proposicional P es verdadera, el operador F1 también es verdadero. Y cuando la variable proposicional P es falsa, F1 también es verdadero. Entonces, estamos viendo el comportamiento de un operador. Vito, Chilcón, María, Milagritos. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, profesor, le acabo. Estaba. Ya, muy bien. Entonces, miren, el operador F1 es un operador que todo lo convierte en verdadero. Si P es verdadero, F1 afecta a P y lo convierte en verdadero. Si P es falso, F1 afecta a P y lo convierte en verdadero. O sea, sin importar qué valores tenga P, F1 siempre va a ser verdadero. Hasta ahí, ¿me entienden? Sí, profesor. Ya Sí, está. profesor. Está. Un ¿Alguien? poquito más lento, profesor. De nuevo, por favor. Claro, claro, de nuevo, no hay ningún problema. El operador F1 es un operador que todo lo convierte en verdadero. Todo, todo. Si P tiene el valor verdadero, F1 es verdadero. Si P tiene el valor falso, F1 es verdadero. Digamos que F1 convierte cualquier valor en verdadero. Hasta ahí, ¿me entienden? Sí, profe. Sí, profesor. Ya está. ¿Alguien me podría decir cómo se comporta F4? Miren, miren cómo se comporta F4. ¿No sería todos los negativos? Sería que todo lo convierte en negativo. Ah, negación, negación. 4 lo Ya. convierte todo en negativo. Miren, vamos a hacer algo. Aquí no hay ni positivo ni negativo. Eso es matemática. Aquí no hay ni positivo ni negativo. ¿Qué cosa hace F1? F1 todo lo convierte en verdadero. Sin importar qué valor tenga P, todo lo convierte en verdadero. ¿Qué cosa hace F4? A ver, díganme. Todo lo convierte Todo en lo falso. convierte en no importa falso. el valor que tenga. Todo lo convierte Muy en bien. Todo lo convierte en falso. Por ejemplo, si P es verdadero, F4 lo convierte en falso. Si P es falso, F4 sigue siendo falso. Entonces, F1 es un operador que afecta a P de la siguiente manera. Sin importar qué valor tenga P, F1 lo convierte todo en verdadero. F4 es un operador que sin importar qué valor tenga P, lo convierte todo en falso. Hasta ahí, ¿nos hemos entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. Ahora vamos a ver otro operador, el operador F2. Miren cómo se comporta F2. Miren F2. ¿Ah? Cuando P es verdadero, miren cómo es F2. Verdadero. Y cuando P es falso, miren cómo es F2.
¿Alguien me podría decir cómo se comporta F2? Cuando P es verdadero, F2 es verdadero y cuando P es falso, F2 es falso. O sea que F2 no cambia nada, ¿sí o no? Lo Exacto. mantiene igual. Conserva. Lo mantiene igual, conserva los valores originales. Nuevamente, miren, ¿qué hace F1? Todo lo convierte en verdadero. ¿Qué hace F4? Todo lo convierte en falso. Sí. ¿Qué hace F2? Conserva los valores. Si P es verdadero, F2 es verdadero. Si P es falso, F2 es falso. Hasta ahí, ¿me han entendido? Sí, Sí, profesor. profesor. Una pregunta. ¿Qué creen que hace F3? Lo cambia. El Invierte verdadero se vuelve falso. los valores. Invierte Ya, los miren, valores. veamos, A ver. Si P es verdadero, veamos qué hace Se convierte en F3. falso. Se convierte en falso. Si P es falso, ¿qué hace F3? Verdadero. Ya está. Señores, ahí tenemos 4 operadores unarios. 4. A ver, voy a preguntar. Ana María Peña. Ana María Peña, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Ana María, te he presentado 4 operadores unarios. Dime cómo se comporta el operador unario F1. Cuando el P es verdadero, es verdadero. ¿Qué más? Profesor, cuando F4, Cuando A ver, un momentito. Cuando alguien esté interviniendo, no la interrumpan, ¿ya? Después de que esa persona termine, ahí sí pueden participar. A ver, Ana María, Cuando nuevamente. P es falso, F1 sería verdadero. Entonces, ¿qué cosa hace F1? Quiere decir que todos son verdaderos. Todo lo convierte en verdadero. Convierte cualquier valor en verdadero. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. A ver, Lady Yulisa. ¿Me escuchas, Lady Yulisa? Dígame, profesor. Sí me escuchas, ¿no? Sí. Lady Yulisa, ¿qué cosa hace el operador unario F4? Que todo lo convierte en falso. Que todo lo convierte en falso. Si P es verdadero, F4 es falso. Si P es falso, F4 también es falso. Todo lo convierte en falso. Muy bien. A ver, Angie Maricielo, ¿qué cosa hace F2? Sí, profesor. Acá, profesor. F2 no cambia nada. ¿Cómo? F2 no cambia nada. Es decir, Que no cambia nada, profesor. Si P es verdadero, F2 va a ser verdadero. Si P es falso, F2 es falso. No cambia nada. muy bien. Entonces, F2 conserva los valores originales, ¿no es cierto? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, Berenice Camila. Berenice, ¿me escuchas? Sí, profesor. Berenice, ¿qué cosa hace el operador unario F3? Cambia el valor. Cambia el valor. Si P es verdadero, lo cambia por falso. Si P es falso, lo cambia por verdadero. O sea, invierte los valores. ¿Verdad, Berenice? Sí, así es. Muy bien. Entonces ahí tenemos a nuestros 4 operadores unarios. F1, F2, F3 y F4. F1, todo lo convierte en verdadero. F4, todo lo convierte en falso. F2, conserva los valores originales. Y F3, invierte los valores originales. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Alguien reconoce al operador F3? ¿Cómo, profesor? Negación. ¿Alguien reconoce al operador Contingencia. F3? Contingencia. A ver, Negación. alguien por ahí ha dicho contingencia. Eso no tiene absolutamente nada que ver por ahora, porque contingencia es el resultado de una tabla de verdad y ahorita yo estoy hablando de operadores. La pregunta es esta.
¿Alguien reconoce al operador F3? Es un símbolo. Negación. Negación. El guioncito. Negación. Así es, señores estudiantes. El operador F3 es el operador negación. ¿Pueden ver ese símbolo de negación en color rojo arriba o no? Sí, profesor. Sí. Ese va a ser el símbolo de la negación. ¿Ya? Ese va a ser el símbolo de la negación. Señores estudiantes, ¿cuántos operadores unarios existen? 4. 4. 4. Muy bien. Hay 4 operadores unarios. De estos 4 operadores unarios, yo les voy a pedir que se aprendan solo uno. ¿Saben cuál? F3. De ahora en adelante, ya no le vamos a decir F3, le vamos a decir el operador negación. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Profesor, miren, una pregunta. adelante. Si en esta tabla de operadores son 4 y en los operadores profesionales son 5, ¿cómo trabajaríamos? Bien. Cuando una variable tiene solo 2 posibles valores, los operadores son solamente 4. No puede haber más. Cuando una variable tiene solo 2 valores, los posibles operadores unarios son solo 4. No hay más. No, es que no hay otra posibilidad. A ver, ¿cómo sería otra posibilidad? ¿Qué haría? A ver. No habría cómo más combinarlos. No hay, exacto, no hay posibilidad de combinarlos de una manera adicional. Esas son todas las posibilidades. Es decir, cuando se tiene una sola variable, ya que la variable admite solo 2 valores, es posible encontrar solamente 4 operadores unarios. 4 nada más. Nada más. Bien, hay 4 posibles operadores unarios. 4. Yo les voy a pedir que se aprendan solo uno. Uno nada más. ¿Cuál? F3. De ahora en adelante, F3 va a tener un nombre propio. Se va a llamar el operador negación. ¿Cómo se llama el operador F3? Operador Negación. O el operador negación. Muy bien. A ver, Silvana, ¿me puedes decir cómo se comporta el operador negación? Lo cambia todo, lo invierte. Por ejemplo, si tiene un valor verdadero, lo invierte a falso. Y si tiene un valor falso, lo invierte a verdadero. Muy bien. Silvana, ¿por qué se llama operador unario? Porque solo tiene 2 posibles, ¿cómo decir? 2 posibles valores. No, Silvana. Unario ¿No? viene de 1. Ya, pero es una sola variable y tiene 2 posibles opciones. Entonces, repito la pregunta, Silvana. ¿Por Ok. qué se llama operador unario? Porque solo tiene una variable. Porque solo afecta a una variable. Afecta, no tiene, afecta. Ya, profesor. Nuevamente, ¿por qué se llama operador unario? Porque afecta a una sola variable. Porque solo afecta a una variable. Muy bien. Silvana, ¿el operador negación es un operador unario, sí o no? A ver, afecta a una variable, pero puede afectar a varias. Yo creo que no sería unario. No. La negación siempre afecta únicamente a una variable, nada más. No puede afectar a otras En variables. este caso por sí ejemplo, sería No. correcto, profesor, porque solo afecta a P. sí, pero en una tabla solamente afectaría a una sola variable. Ya, miren, por favor, voy a escribir algo en el chat. Miren el chat. Yo puedo escribir esto, miren el chat. Negación de P. Esa es una forma correctamente escrita, una fórmula correctamente escrita. La negación está afectando solo a P. Yo puedo escribir esto, miren, negación de Q. Puedo escribir esto, negación de A. Todo eso está bien escrito. Pero ¿qué pasa si yo escribo esto? A ver,
Pregunta, ¿la última fórmula que escribí será correcta? ¿Sí o no? No, profesor. No, Afecta a Q nomás. No, porque no es estaría correcto. afectando a dos variables. Porque estaría correcto. afectando a dos, ¿no? No, eso no es correcto. La negación nunca afecta a 2, ni a 3, ni a 4. Solo puede afectar a una variable. Nada más. Por eso tiene sentido decir negación de Q, negación de R. Claro, también puedo decir esto, miren, ¿ah? Negación de A en disyunción con B. Yo puedo decir esto. Entonces alguien podría decir, profesor, pero ahí la negación está afectando a A y está afectando a B. Lo que pasa es que no sé si pueden ver que está entre paréntesis. ¿Lo ven? Sí. Sí, profesor. Sería el resultado de lo que está dentro de los paréntesis en este caso. Los paréntesis nos indican que todo lo que está dentro va a ser considerado como una sola unidad. Es como si fuera un paquete cerrado. ¿Ya? Cuando ustedes vean paréntesis, todo lo que está dentro de los paréntesis funciona como una sola unidad. Entonces ahí lo que ustedes tienen en realidad es esto, miren. La negación de algo que está entre paréntesis. Eso es lo que tienen. Y ese algo está funcionando como una sola unidad. Entonces la negación siempre afecta a una sola unidad. ¿De acuerdo? Entonces, Silvana, te repito la pregunta. ¿La negación es un operador unario, sí o no? Sí, profesor. Después de esta explicación ya quedó claro. Quedó claro. ¿Y por qué se llama operador unario? Porque solo afecta a una variable. Porque solo afecta a una variable. ¿Y cómo afecta a esa variable, Silvana? ¿Cómo afecta la negación a una variable cualquiera? ¿Qué le hace? Invierte los valores. Lo que era verdadero se invierte a falso y lo falso a verdadero. Muy bien. La negación es un operador unario que se caracteriza por invertir los valores de la variable proposicional a la cual afecta. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Ya está. Entonces, repito, ¿cuántos operadores unarios hay? 4, profesor. 4. Cuatro. Por ejemplo, en el chat alguien pregunta, profesor, F4 solo se encargará de convertir todos en falso. Es correcto, así es. Pero ¿saben qué? Yo no les voy a preguntar ni por F1, ni por F2, ni por F4. Solo les voy a preguntar por F3. Su obligación es estudiar F3, es decir, el operador negación. ¿Qué cosa es el operador negación? Es un operador unario. ¿Por qué es un operador unario? Porque solamente afecta a una variable proposicional. ¿Cómo funciona el operador negación? Invierte los valores. Si P es verdadero, lo convierte en falso, y si P es falso, lo convierte en verdadero. Hasta ahí, ¿nos hemos entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Hasta ahí tienen que recordar Sí, un profesor. operador. El operador negación. ¿Qué dice ahora el título? Operadores binarios. Muy bien. Operadores binarios. A ver, Silvana, ¿por qué crees que se llaman operadores binarios? A ver, explícanos. Porque afecta a dos variables. Porque afecta a dos variables. Silvana, te pregunto, ¿la negación puede estar dentro del conjunto de los operadores binarios? No, profesor. ¿Por qué no? Porque la negación es un valor unitario. Digo, No. ¿cómo se le llama? Ahí está en el título. ¿Cómo Es se un llama? conector, es un operador unitario. Unario. Unario, que solo afecta a una variable. Muy bien, así es. Entonces, aquí vamos a ver operadores distintos. Aquí ya no va a estar la negación. Recuerden que la negación es un operador unario. Lo repito, ¿ah? ¿Por qué se llama operador unario? Porque afecta a solamente una variable proposicional. ¿Cómo se comporta? Invierte los valores de dicha variable. Ya está. Ahora vamos a estudiar los operadores binarios. Como su nombre lo indica, son operadores que afectan a dos ¿qué? Dos variables.
Dos variables A dos. proposicionales. Afectan a dos variables proposicionales. Dos variables proposicionales. Entonces, vamos a trabajar con la variable P y también con la variable Q. Ahí están nuestras dos variables, ¿ya? Nuestras dos variables. Muy bien. Por separado, ¿cuántos valores puede tener P? Dos valores, Dos valores. ¿Cuáles son? verdadero y falso. Muy bien. Por separado, ¿cuántos valores puede tener Q? Dos. Dos valores. ¿Cuáles son esos valores? Verdadero y falso. Verdadero y falso. Pero ahora vamos a trabajar las dos variables de manera conjunta. Entonces tenemos que combinar sus valores. Tenemos que combinar sus valores. Por ejemplo, miren esto, ¿ah? Un caso podría ser que P sea verdadera y que Q sea verdadera. O sea, que las dos sean verdaderas. Ese sería un caso, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Otro caso podría ser que P sea verdadera y que Q sea falsa. Sí, profesor. Sí. Otro caso podría ser que P sea falsa y que Q sea verdadera. Sí. Y otro caso podría ser que P sea falsa y que Q sea falsa. Díganme, ¿hay alguna otra combinación posible? No. No hay ninguna otra No, combinación profesor. posible. No hay. Eso significa que cuando hay dos variables proposicionales, ¿cuántas combinaciones posibles hay? ¿Cuatro? Cuatro combinaciones posibles. Ahí están. Primera combinación, que P sea verdadera y Q sea verdadera. Segunda combinación, que P sea verdadera y Q sea falsa. Tercera combinación, que P sea falsa y Q sea verdadera. Cuarta combinación, que P sea falsa y Q sea falsa. No hay más posibilidades, no hay más. Son todas las posibilidades. ¿Qué tipo de operadores estamos estudiando ahora? Binarios. Binarios. Por lo tanto, los operadores que vamos a estudiar ahora afectan a las dos, tanto a P como a Q. Por ejemplo, el operador F1 afecta a las dos, a P y a Q. El operador F2 afecta a P y a Q. ¿Saben cuántos operadores binarios hay? Infinitos. No. 16. Solo hay 16 operadores binarios. 16, no hay más. No hay más. Muy bien, vamos a examinar el comportamiento del operador binario F1. ¿Ya? Concéntrense todos en F1. F1 es un operador binario, por lo tanto afecta a las dos, afecta a P y afecta a Q. Entonces sería así. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, F1 afecta a ambas. Es decir, es como si combinara los valores y arrojara un resultado. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, F1 es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, F1 es verdadera. Cuando P es falsa y Q es verdadera, F1 es verdadera. Cuando P es falsa y Q es falsa, F1 es verdadera. ¿Quién me puede explicar cómo se comporta el operador binario F1? Todo lo convierte en Todo verdadero. lo convierte en verdadero. Verdadero. Muy bien. El operador binario F1 es binario porque afecta a dos, a P y a Q, a dos variables proposicionales. ¿Cómo se comporta F1? Lo convierte todo en verdadero. Sin importar qué valores tengan P y Q, todo lo convierte en verdadero. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya miren, para que me entiendan. Si P es verdadero y Q es verdadero, F1 es verdadero. Voy a establecer una analogía, ¿no? Voy a establecer una analogía. Es como si dijeras,
Verdadero más verdadero, ¿a qué es igual? Verdadero. A verdadero. Verdadero más falso, ¿a qué es igual? Verdadero. Falso más verdadero, ¿a qué es igual? Verdadero. Falso más falso, ¿a qué es igual? Verdadero. Ya. Verdadero. Eso es de acuerdo con el operador binario F1. ¿Ya? Esa es la regla de F1. Todo lo convierte en verdadero. Veamos ahora cómo se comporta F16. Miren, ¿ah? Miren, miren. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, F16 es falso. Cuando P es verdadero y Q es falso, F16 también es falso. Cuando P es falso y Q es verdadero, F16 también es falso. Cuando P es falso y Q es falso, F16 también es falso. A ver, Angie Maricielo. Angie, explícanos el comportamiento del operador binario F16. A todos los valores los convierte en falso. A todos los valores los convierte en falsos. O sea que la regla de F16 dice lo siguiente. Verdadero más verdadero, ¿a qué es igual, Angie? Falso. Verdadero más falso, ¿a qué es igual? A falso. Falso más verdadero, ¿a qué es igual? Falso. Falso más falso, ¿a qué es igual? A falso. Angie, tú misma. Ahora mira F1. Mira F1, ¿ah? ¿Qué dice la regla de F1? Falso más falso, ¿a qué es igual? Verdadero. ¿Qué dice la regla de F16? Falso más falso, ¿a qué es igual? Falso. Entonces, como se habrán dado cuenta, F1 y F16 tienen reglas distintas, ¿no es cierto? Sí. F1 combina los valores y siempre arroja como resultado verdadero. F16 combina los valores de P y de Q y siempre arroja como resultado falso. Muy bien. Voy a completar el cuadro. Los 16 operadores tienen sus propias reglas. A ver, Angie, concéntrate en F2. F2. Angie, cuando P es verdadero y Q es verdadero, ¿qué resultado arroja F2? Verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, ¿qué resultado arroja F2? Verdadero. Cuando P es falso y Q es verdadero, ¿qué resultado arroja F2? Verdadero. Cuando P es falso y Q es falso, ¿qué resultado arroja F2? Falso. Dime, ¿hay algún otro operador que sea igualito a F2? A ver, fíjate. No, profesor. No hay. O sea, F2 es único, ¿sí o no? Sí. Nicole escribe en el chat. Cuando son iguales da lo mismo. No, Nicole, mira. Mira F2. Cuando P y Q son iguales, cuando son verdaderos, es verdadero. Pero cuando son falsos, es falso. Y cuando P es verdadero y Q es falso, es verdadero. Es verdadero. Cuando P es falso y Q es verdadero, es verdadero. En otras palabras, miren. F2 tiene un comportamiento muy especial. ¿Saben qué podríamos decir para caracterizar a F2? Podríamos decir esto. F2 es falso solo en un caso. A ver, Angie, dime, ¿solo en qué caso resulta falso F2? ¿Solo en qué caso? Cuando los dos valores son falsos. Cuando los dos valores son falsos. Solo en ese caso es falso. En todos los demás casos, ¿cómo es? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces, F2 tiene un comportamiento muy especial. Concentrémonos en F2. Angie, explícanos el comportamiento del operador binario F2. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, el resultado será verdadero. Cuando Sí. P es
verdadero y Q es falso, el resultado será verdadero. Cuando P es falso y Q es verdadero, el resultado será verdadero. Y cuando P es falso y Q es falso, el resultado será falso. Muy bien, Angie. ¿Sabes qué? Yo lo voy a resumir así. Todos presten atención. Escuchen, para no decir todo lo que ha dicho Angie. Lo que ha dicho Angie es correcto, pero yo lo voy a resumir así. Miren, F2 solo es falso cuando los dos valores de las variables son falsos. F2 solo es falso cuando los valores de las dos variables son falsos. En todos los demás casos es verdadero. He dicho lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí o no? Sí, profesor. F2 solamente es falso cuando los dos valores son falsos. En todos los demás casos es verdadero. Ya está. ¿Alguien reconoce al operador binario F2? Disyunción. El operador binario F2 efectivamente es la disyunción. Su nombre es la disyunción, pero tiene un apellido. Porque hay dos tipos de disyunción. Inclusiva. Es la disyunción inclusiva, también llamada disyunción débil. Su símbolo es ese que ven ahí, que parece una V, ¿no? Ese es el símbolo de la disyunción inclusiva, así se llama, disyunción inclusiva. Entonces, cuando a mí me pregunten, ¿cómo se comporta el operador binario disyunción inclusiva? Fácil, solamente es falso cuando las dos variables son falsas. En todos los demás casos es verdadero. Otra forma de decirlo. La disyunción inclusiva es verdadera. ¿Saben cuándo? Cuando hay por lo menos un valor verdadero. Cuando hay por lo menos un valor verdadero. A ver, para que me entiendan. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, señores estudiantes, yo tengo por lo menos un auto? ¿Qué entienden? Puede repetirlo, profesor. Claro, claro. Imagínense que Que yo les digo, existe un auto. señores estudiantes, yo tengo por lo menos un auto. ¿Qué significa? Que por lo menos existe uno. Que tiene más Que autos, cuenta profesor. con un vehículo, con un auto. ¿Pero solo con uno? Menos que hacer que Cuenta no. Lo con varios mínimo es uno. autos. Como mínimo. Uno. Podría Ya, no. eso está mejor. Eso está mejor, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Por ejemplo, en estos momentos estoy abriendo un monedero y tengo por lo menos un sol. Significa que tengo como mínimo un sol. O sea, puede ser un sol o puede ser más. Cuando yo les digo que tengo por lo menos un auto, les estoy diciendo que puedo tener un auto o más. ¿Entienden eso? Sí, ahora sí. Cuando yo digo por lo menos, equivale a decir uno o más. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces mire, la disyunción inclusiva es verdadera cuando por lo menos hay un valor verdadero entre las variables. Tiene sentido, ¿no? La disyunción inclusiva es verdadera cuando por lo menos hay un valor verdadero entre las variables. Por ejemplo, en el primer caso, hay dos, ¿no? Claro, puede ser uno o más. Uno o más. Pero hay por lo menos uno. Sí, pues, en este caso hay dos. Cuando yo digo por lo menos uno, puede ser uno o más. Entonces sí cumple, es verdadero. En el segundo caso, solo P es verdadero. ¿Hay por lo menos uno? Sí, pues, puede ser uno o más. En el tercer caso, ¿hay por lo menos un valor verdadero? Sí. Aquí está, porque puede ser uno o más. Entonces, otra forma de caracterizar a la disyunción inclusiva es esta. La disyunción inclusiva es verdadera cuando por lo menos uno de los valores de la variable, de las variables es verdadera. Cuando por lo menos uno es verdadero, ahí es verdadero.
Solamente es falso cuando los dos son falsos. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Por favor, tienen que asegurarse de que lo estén entendiendo. Sí, profesor, sí lo hemos entendido. El operador binario F2 es la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva es verdadera cuando por lo menos uno de los valores es verdadero. Aquí los dos son verdaderos, ya pues, pero por lo menos equivale a decir Profe, el audio. Profesor, su audio. ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Les decía, el operador F2 es un operador binario, se llama operador disyunción inclusiva. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Así, la disyunción inclusiva es verdadera cuando por lo menos uno de sus valores es verdadero. En este caso hay dos, suficiente, ¿no? Porque yo dije por lo menos uno. En este caso está sobrando incluso, ¿no? Hay dos verdaderos. Yo dije cuando por lo menos uno sea verdadero. Es verdadero, pues. Aquí, por lo menos uno es verdadero, el de la izquierda es verdadero. Verdadero, entonces. Aquí, por lo menos uno es verdadero, el de la derecha es verdadero. Es verdadero cuando por lo menos uno de sus valores es verdadero. Y solamente es falso cuando los dos son falsos. Hasta ahí, ¿me han entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora Sí, profesor. ¿Alguien reconoce al operador F5? Es el operador condicional. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cuál es tu nombre? Tú que has dicho condicional. Sandra, profesor. Sandra. Muy bien, Sandra. Es el operador condicional. Ahí está. El símbolo del operador condicional es una flechita que va de izquierda a derecha. Se llama operador condicional. Sandra, ¿podrías explicarnos cómo se comporta el operador condicional? O sea, F5. ¿Cómo se comporta F5? F5 se comporta que conecta a dos valores. Sí, Y es verdad, pero ¿qué y no- hace? y nos dice que es falso cuando el valor del lado izquierda es falso. No, Es verdadero. O sea, disculpe, puede volver a... Me claro. confundí. Ya, Ya, bueno, nuevamente. El operador F5, tú lo has dicho muy bien, se llama operador condicional. Muy bien, su símbolo es la flechita. Ya está. sí. Ahora quiero que me expliques cómo se comporta el operador condicional. Explícanos. Nos dice que el operador 5, en este caso, conecta dos valores. Por lo tanto, nos quiere decir que solamente es falso cuando el de la izquierda es verdadero. Y el de la derecha, eh, y el de la derecha, profesor, ¿Y el de la es derecha qué? falso. Ya, eso está mejor. Mira, gracias, Sandra. Si ustedes se fijan, F5 solo es falso en un caso. Miren, ¿cuándo es falso F5? F5 es falso cuando P es verdadero y Q es falso. O sea, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo en ese caso, F5 es falsa. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. O sea, F5 solo es falso en un caso. Solo es falso cuando P es verdadero y cuando Q es falso. Solo en ese caso es falso. En todos los demás casos es verdadero. Por ejemplo, aquí, cuando los dos son verdaderos es verdadero. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, es verdadero. Cuando los dos son falsos es verdadero. Entonces, es mejor concentrarse en el único caso en que resulta falso.
F5 es falso solamente cuando P es verdadero y Q es falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En ese caso es falso. En todos los demás casos es verdadero. Ustedes tienen que recordar así a los operadores. A ver si alguien reconoce a este otro operador. F7. ¿Alguien reconoce a F7? Bicondicional. Muy bien. El operador F7 es el operador bicondicional. Se llama bicondicional y se representa con una flechita de doble sentido. F5, ¿cómo se llama? Condicional. Condicional. F7, ¿cómo se llama? Bicondicional. 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 Porque es como si fueran dos condicionales. Uno que va de izquierda a derecha y otro que va de derecha a izquierda. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cómo se comporta el operador F7? Recuerden que el operador F7 es un operador binario. Por lo tanto, tiene que combinar los valores de P y de Q. ¿Cómo se comporta el operador F7? A ver, ¿quién me describe su comportamiento? Cuando los dos valores son iguales van a ser verdaderos y cuando son diferentes serán falsos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Angie Maricielo. Angie Maricielo. La delegada, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, Angie. Angie se ha dado cuenta de que el operador F7, es decir, el operador bicondicional, ¿saben cuándo es verdadero? En el primer caso y en el último. O sea, cuando las variables tienen el mismo valor. Verdadero, verdadero, sale verdadero. Falso, falso, también sale verdadero. O sea, cuando tienen el mismo valor, es verdadero. Y cuando tienen valores diferentes, verdadero, falso, falso. Su audio, profesor. Profesor. Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. No se Ahora preocupen sí, que lo profesor. voy a retomar donde lo dejamos. ¿Ya? Ya. Muy bien. Me avisan cuando puedan ver la diapositiva. ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor, ya se puede visualizar. Muy bien. Angie nos describió el comportamiento del operador bicondicional. Angie, ¿podrías repetir cómo se comporta el operador bicondicional? Dije que cuando los dos valores son iguales, ya sea verdadero, verdadero, o falso, falso, nos va a dar como resultado verdadero. Y cuando los valores son diferentes, como es verdadero y falso, o falso y verdadero, nos va a dar como resultado falso. Muy bien, Angie. Excelente. Claro, miren, fíjense, en el primer caso, verdadero, verdadero, sale verdadero. En el último caso, falso, falso, también sale verdadero. Como Angie dice, el bicondicional es verdadero cuando las variables tienen el mismo valor. Verdadero, verdadero o falso, falso, ¿no? En ese caso, arroja verdadero. Solamente arroja falso cuando tienen valores diferentes. Verdadero, falso, falso, verdadero. Muy bien. ¿Alguien reconoce al operador binario F8? La conjunción. Muy bien, es la conjunción y ese es su símbolo. Ese es el símbolo de la conjunción. A ver, voy a preguntarle a otra persona. A ver, Silvana. Silvana,
¿podrías explicarnos cómo se comporta la conjunción? Ay. Estoy segura, profesor. Ya, cuando es verdadero, verdadero, es verdadero. Pero cuando se encuentra un falso, todos son falsos. O sea, Ya. basta que haya un falso para que ya sean falsos. Muy bien, Silvana. Esa es una buena manera de describir la conjunción. Cuando hay por lo menos un valor falso, ya es falso. Por ejemplo, aquí miren, ¿ah? Verdadero o falso, sale falso. Falso verdadero, sale falso. Falso falso, sale falso. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El operador conjunción es verdadero solamente en un caso. Solamente en un caso. ¿En qué caso, Silvana? Profesor, su Hola, audio. ¿ahora me escuchan mejor? Sí, profesor. Ya. Nuevamente, entonces, el operador conjunción solamente es verdadero en un caso. ¿En qué caso, Silvana? Profesor, ¿me habló? Sí, Dígame. el operador conjunción solamente es verdadero en un caso. ¿En qué caso, Silvana? Ya. Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Muy Como le bien, dije, basta que haya un falso para que todos sean falsos. excelente. Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. En todos los demás casos, ¿cómo es? Nuevamente, el operador conjunción solo es verdadero en un caso, cuando ambos son verdaderos. En todos los demás casos, ¿cómo es? Falso. Falso. Muy bien. ¿Alguien reconoce a F10? ¿Alguien reconoce a F10? Disyunción. F2 era la disyunción inclusiva. La exclusiva. Repito, F2 era la disyunción inclusiva. F10, ¿qué será? Exclusiva. F10, ¿qué será? La exclusiva. Digan su nombre completo. F10, ¿qué será? Disyunción exclusiva. Muy bien. Disyunción exclusiva. Su símbolo es este. Disyunción exclusiva. Su símbolo es el bicondicional con una rayita en medio. ¿Saben por qué su símbolo es así? Porque es exactamente la inversa del bicondicional. Miren, cuando el bicondicional es verdadero, ¿cómo es la disyunción exclusiva? Falso. Cuando el bicondicional es falso, ¿cómo es la disyunción exclusiva? Verdadero. Cuando el bicondicional es falso, ¿cómo es la disyunción exclusiva? Verdadero. Cuando el bicondicional es verdadero, ¿cómo es la disyunción exclusiva? Falso. Falso. Entonces, F10 es la inversa de F7, ¿sí o no? Sí. O sea que si a F7 la niegas, ahí está, esto es lo que tienes. Si a F7 la niegas, ahí está, F7 negada es F10. Se llama disyunción exclusiva. Hasta ahí, ¿me han entendido? Sí, profesor. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuántos operadores binarios hay? 16. 16. 16. 16. De los 16, yo solamente quiero que conozcan 5. 5 nada más. F2, F5, F7, F8 y F10. Nada más. Nada más.
F2 de ahora en adelante se va a llamar, ¿cómo se llama F2? Disyunción. Disyunción inclusiva. Muy bien. Disyunción inclusiva. Disyunción Disyunción inclusiva. exclusiva. No, no, no. Exclusiva no. Exclusiva no. F2, ¿cómo se llama? Disyunción inclusiva. Muy bien. Disyunción inclusiva. F2 se llama disyunción inclusiva. F5, ¿cómo se llama? Condicional. Condicional. F7, ¿cómo se llama? Bicondicional. Condicional. Bicondicional. F8, ¿cómo se llama? Función. Conjunción. Conjunción. F10, ¿cómo se llama? Disyunción Exclusiva. Disyunción exclusiva. Disyunción exclusiva. Entonces voy a recapitular, ¿ya? Voy a recapitular. En esta diapositiva estamos viendo los operadores binarios. ¿Por qué se llaman operadores binarios? Porque afectan a dos variables. Muy bien, porque afectan a dos variables proposicionales. A dos variables proposicionales. El operador binario F2 de ahora en adelante se llamará operador disyunción inclusiva. Disyunción inclusiva. ¿Cómo se comporta? Se comporta así. El operador disyunción inclusiva es verdadero cuando por lo menos una de las variables es verdadera. Y solamente es falsa cuando las dos son falsas. Así se comporta. Eso ustedes lo tienen que saber. El comportamiento de cada operador es su regla. ¿Ya? Es su regla. Entonces, ¿qué dice la regla de la disyunción inclusiva? La regla de la disyunción inclusiva dice que es verdadera cuando por lo menos una de sus partes es verdadera. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. Ya está. El operador F5 se llama operador condicional. ¿Cómo se comporta? Se comporta así. El operador condicional solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Solo en ese caso es falso. En todos los demás casos es verdadero. Hasta ahí, ¿me han entendido? Sí, profesor. Muy bien. El operador F7... Profesor, ¿puede explicar luego? Claro. ¿Qué parte quieres que explique otra vez? De la F2. El operador F2. Ya, muy bien. Hay 16 operadores binarios, pero ustedes solamente van a aprender los que están con color rojo, nada más. Empecemos con F2. F2 de ahora en adelante se va a llamar disyunción inclusiva. Su símbolo es esto que se parece a una V, ¿ya? Ese es su símbolo. ¿Cómo se comporta este operador? Este operador se comporta así. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, como la disyunción inclusiva es un operador binario, afecta a los dos. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, F2 es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, F2 es verdadero. Cuando P es falso y Q es verdadero, F2 es verdadero. Cuando P es falso y Q es falso, F2 es falso. Una manera más sencilla de decirlo es así. F2 será verdadero cuando por lo menos una de sus partes sea verdadera. Ahí está. En este caso, las dos son verdaderas. Profesor, no se le escucha. Su audio, profesor. No se lo escucha.
¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profesor. Bien. Chicos, ¿saben? A veces los días sábados son días de bastante congestión. No sé por qué eso pasa siempre los sábados. No sé si ustedes lo han notado, ¿no? Sí, Los sábados profesor. se complica un poco. Pero bueno, ya. Vamos a continuar, no se preocupen. Ustedes deben entender que, pues, en lo que se refiere al Internet también hay una congestión, ¿no? Hay muchas personas usando la red y a veces se complica de esa manera. Vamos a retomar entonces. ¿Ya se puede ver la diapositiva? Sí, profesor. Muy bien. La disyunción inclusiva es el operador F2, ¿ya? De ahora en adelante lo vamos a llamar así, disyunción inclusiva. Es verdadera cuando las dos son verdaderas. Es verdadera cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Es verdadera cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces, una manera breve de decirlo es así. F2 es verdadera cuando por lo menos una de sus partes es verdadera. No lo olviden, cuando por lo menos una de sus partes es verdadera. Entonces, solo será falsa cuando las dos sean falsas. Hasta ahí, ¿me han entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. F5, miren su comportamiento. F5 es el operador condicional. F5 solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo en ese caso es falsa. En todas las demás es verdadera. Ahí está. En todas las demás es verdadera. Así se comporta F5. Hasta ahí. ¿Me han entendido? Sí, Sí, profesor. profesor. Operador bicondicional. F7. Bicondicional. Miren, ¿ah? Es verdadera, ¿saben cuándo? Cuando las variables tienen el mismo valor. Verdadero, verdadero, sale verdadero. Falso, falso, también sale verdadero. Entonces, es verdadero cuando Su audio, profesor, no se escucha. las dos variables tienen el mismo valor. Y es falso cuando las dos variables tienen valores diferentes. A ver, voy a cambiar de red, ¿ya? Espérenme un segundo. Cambiando de red. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Esperemos que esto corrija el problema. ¿Ahora me escuchan claramente? Sí, profesor. Ya está. Volvamos entonces a la diapositiva. Estábamos con el operador F7. ¿Cómo se llama el operador F7? Bicondicional. Muy Bicondicional. bien. Bicondicional. El operador bicondicional es verdadero cuando las dos variables tienen el mismo valor. Verdadero, verdadero, sale verdadero. Falso, falso, también sale verdadero. Entonces es verdadero cuando las dos variables tienen el mismo valor. Y es falso cuando tienen valores diferentes. Hasta ahí, ¿se ha entendido? Sí, profesor. F8. ¿Cómo se llama F8? Conjunción. 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 F8 solo es verdadera en un caso. ¿Saben cuál? Cuando las dos son Ambos son verdaderas. verdaderas. Solo en ese caso es verdadera. Miren, solo en ese caso es verdadera. En todos los demás casos, ¿cómo es? Son falsos. Falso. Solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Ahí está. Listo. ¿Y F10? ¿Cómo se llama F10? Disfunción inclusiva. Disyunción Exclusiva. Disfunción exclusiva. Disyunción exclusiva. Disyunción exclusiva. Repito, disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es falsa cuando tienen el mismo valor. Miren, cuando tienen el mismo valor es falsa. Cuando tienen el mismo valor es falsa. Y es verdadera cuando tienen valores diferentes. O sea, es lo contrario del bicondicional, ¿sí o no?
Sí, profesor. No sé si se dan cuenta de que la disyunción exclusiva es la inversa del bicondicional. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Está claro, profesor. Ya. Muy bien. Miren. Bien, miren. En esta tabla tenemos columnas, ¿no? Pero también hay filas. Las filas son en sentido horizontal. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Por ejemplo, ya, escuchen, ¿ah? A las filas también se les llama arreglos. Filas o arreglos. Por ejemplo, el arreglo número 1 dice que P es verdadera y Q es verdadera. O arreglos. De la esposa, de la morada y de la persona que queremos. El arreglo número 2 dice que P es verdadera y Q es falsa. A ver, hay un audio por ahí que se está filtrando y no debería filtrarse, ¿no? Por favor, cuando estén en clase, tengan cuidado de estar en un lugar en el que haya silencio, ¿no? A ver. Les dije que las filas también se llaman arreglos. ¿Escucharon esa parte? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. En la fila 1, en el arreglo 1, P es verdadero y Q es verdadero. En el arreglo 2, P es verdadero y Q es falso. En el arreglo 3, P es falso y Q es verdadero. Y en el arreglo 4, P es falso y Q es falso. A ver, para ver si me han entendido, ¿ya? Para ver si me han entendido. A ver, voy a preguntar al azar. A ver, María de Fátima Pastor. María de Fátima, ¿estás ahí? María de Fátima Pastor. ¿Estás ahí? María de Fátima Pastor, ¿estás ahí? En el chat, profesor. Estoy escribiendo por el chat, profesor. No estás. A ver, va a ver. No puedes escribir. Muy bien, entonces te voy a hacer una pregunta y tú vas a escribir. María de Fátima, ¿cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? ¿Cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? Escríbelo. Puedes mirar la diapositiva. ¿Cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? María de Fátima, si no lo sabes, escribe no lo sé. María de Fátima, he hecho una pregunta muy precisa. He hecho una pregunta muy Lo escribió en el chat. precisa. La pregunta es esta. Sí, pero está mal. María de Fátima, he hecho una pregunta muy precisa. ¿Cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? ¿Cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? Angie, ¿puedes usar tu micro y respondernos? ¿Cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? El cuarto arreglo, por lo que los dos valores son falsos, llegaría a ser falso. Muy bien, así es. Profesor, disculpe, ya que estoy interviniendo, ya faltan 10 minutos para que acabe la clase. Muchas gracias por hacerme recordar. Muy bien, Angie. Yo hice la pregunta. Profesor, ¿Cómo es el operador?
Sí, dime. Disculpe, no me quedó bien claro lo de los arreglos. ¿Cómo es eso, profesor? Ya. Muy bien, lo voy a repetir para terminar. Los arreglos son las filas, es decir, en sentido horizontal. El primer arreglo es cuando P es verdadero y Q es verdadero. Entonces, toda esta fila es el primer arreglo. ¿Están viendo el mouse? Silvana, ¿puedes ver el mouse? Sí, profesor. Ya. Toda esa fila es el primer arreglo. Toda esta fila es el segundo arreglo. Toda esta otra fila es el tercer arreglo. Y toda esta última fila es el cuarto arreglo. Silvana, yo pregunté lo siguiente. Angie contestó bien. Silvana, a ver si tú respondes bien. ¿Cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? Ya, si los dos son falsos, el operador es falso. Ah, ahí está. La pregunta es, ¿cómo es el operador conjunción en el cuarto arreglo? La respuesta es falso. Este es el operador conjunción en el cuarto arreglo. A ver, Silvana, ¿cómo es el operador condicional en el segundo arreglo? Condicional segundo arreglo. Ya. Ay. Condicional segundo arreglo. Ya. Basta. Ay, no sé cómo explicarlo, profesor. No, no tienes que explicarme nada. Mira la tabla de la Ok. diapositiva. Cuando ¿Cómo es uno es el verdadero y operador el otro es condicional falso, en el segundo arreglo? Ya, cuando uno es verdadero, cuando P es verdadero y Q es falso, el valor es falso. Es falso. Correcto. La respuesta sencilla es falso. Así es. Berenice quería decir algo. Berenice, te escuchamos. Sí, profesor, justo quería dar aquel detalle que usted solamente está haciendo la consulta de la respuesta, si es verdadero o falso, independientemente de cuál sea la regla que Así es. estemos teniendo. Así es. Muy bien, Berenice. Entonces, yo solamente estoy preguntando por el valor. ¿Cuál es la regla? Eso ya lo saben ustedes. A ver, Berenice, ayúdame. ¿Cómo es el bicondicional en el tercer arreglo? Es falso. Ahí está. Este es, miren, este es el bicondicional. Miren el mouse. Este es el bicondicional en el tercer arreglo. Berenice, ayúdame. ¿Cómo es la disyunción exclusiva en el primer arreglo? Justo va. Es falso. Aquí está. Esta es la disyunción exclusiva en el primer arreglo. A ver, Berenice, ¿cómo es la disyunción inclusiva en el tercer arreglo? Es verdadero. Es este valor, ¿sí o no, Berenice? Sí, así es, profesor. Por último, Berenice, ¿cómo es la bicondicional en el primer arreglo? Es verdadero. Es verdadero, es este valor. ¿Sí o no, Berenice? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Estamos viendo tu dedo en la cámara. Listo, eso es todo lo del día de hoy. ¿Ya? Hemos llegado al final de esta clase. Yo voy a subir todo el material al aula digital, ¿ya? Todo el material va a estar en el aula digital. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiarlo. Todas las indicaciones se las voy a dejar a la delegada. Yo espero que el día de hoy hayan podido entender. Díganme, ¿qué tal? ¿Han podido entender las dos clases? Sí, profesor, estuvo demasiado interesante. Correctamente. Gracias. Yo espero que hayan podido entender. Ojalá. Si tienen dudas, pueden revisar la grabación. Si en algún momento desean comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del aula digital. Hay un servicio de mensajería ahí. Si tienen alguna duda particular, le pueden pedir mi número a la delegada. No hay problema, les puedes dar mi número. Si quieren preguntar algo, no hay ningún problema, me pueden escribir. ¿Ya? Muy bien.
Ahora voy a pasar la lista de asistencia. Necesito, por favor, que presten atención y digan presente, fuerte y claro. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Se ve la lista de asistencia o no? Sí, profesor. Sí se ve. Muy bien. Vamos a proceder entonces a pasar la lista de asistencia. Digan presente, fuerte y claro, o de lo contrario, escriban en el chat. A ver, un segundo, por favor. Ya está. Álvarez Díaz. Presente. Arana Flores. Presente, profesor. Arizaga García. Presente, profesor. Berrospi Condeso. Calderón Cabrera. Casimiro Pantoja. Cholán Burgos. Cruz González. Presente, profesor. Espinosa Álvarez. Fernández Pérez. Presente, profesor. Flores Crisóstomo. Presente, profesor. Gallo Alvites. Presente, profesor. Gelak Vargas. Presente, profesor. Giop Kulki. Presente, Aro profesor. Rodríguez. Herrera Bravo. Huancas López. Ibarra Melgarejo. Presente, profesor. Leiva Barrón. Presente, profesor. Lisana Padilla. Presente, profesor. Maraví Caro. Gallo Alvites, ahí está, presente, mira, presente, ya está. Maraví Caro, presente también. Marín Carrión. Presente, profesor. Medina Aliendres. Medina Campos. Presente, profesor. Mori Ruiz. Presente, profesor. Nauca Sánchez. Nauca Sánchez. Nique Carreazo. Ocando Bazán. Presente, profesor. Oliva Vera. Pastor Espinosa. Peña Romero. Peña Romero, profesor. Peralta Pérez. Peña, presente. Peralta Pérez.
Pérez Tineo. Poquis Tapullima. Presente. Rueda Rivas. Presente. Cernaque Goicochea. Presente, profesor. Cifuentes Jara. Presente, profesor. Soberón Fernández. Presente, profesor. Aipe Ramos. Presente, profesor. Tomaya Ramírez. Presente, profesor. Torres Sánchez. Presente, profesor. Torres Sánchez. Vilela Delgado. Presente, profesor. Vito Chilcón. Presente, Vito profesor. Chilcón. Presente, profesor. Y Noñán Valdera. Presente, profesor. Muy bien, a ver, voy a, por si acaso, nuevamente. Calderón Cabrera. No está. Casimiro Pantoja. No está. Espinosa Álvarez. No está. Herrera Bravo. No está. Huancas López. No está. Nauca Sánchez. No está. Oliva Vera. No está. Pérez Tineo. No está. Muy bien, señores estudiantes, hemos llegado al final de esta sesión. A ver, les voy a dar una indicación. Angie, ¿me están escuchando? Sí, profesor, dígame. Sí, profesor. Muy bien, la indicación es esta. Para la próxima clase, para la próxima semana, tienen que estudiar los primeros 5 capítulos del libro, ¿ya? Ahí están los temas de los que he hablado el día de hoy. Los primeros 5 capítulos del libro. Son de lectura muy sencilla, son de lectura muy, muy fácil. Yo voy a subir el libro al aula digital y le voy a indicar exactamente a Angie dónde encontrarlo, ¿ya? Todo el material lo voy a subir al aula digital. Ustedes tienen que entrar y revisar también el libro. Muy bien, ¿qué cosa tienen que leer para la próxima semana, estimada Angie? Los 5 primeros capítulos. Muy bien, los 5 primeros capítulos. Eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, profesor, que tenga buenas noches. Profesor. Todo Muy claro, bien, profesor. buenas Buenas noches. noches. Excelente Muy buenas clase, noches. profesor. Hasta la próxima. Buenas noches, Nos profesor. Buenas reportamos noches, profesor. hasta el Gracias. sábado. Buenas noches, hasta el sábado. Chao, chao. Buenas noches.